Soy Maximus X Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Hola y bienvenidos otra vez más a Una excusa para divagar. Como ya sabéis, pero lo digo por si es el primer capítulo que escucháis, en este podcast me tomo la libertad de divagar un poco sobre una idea que haya surgido en el otro podcast, una excusa para hacer preguntas, e intento abordarlo de una manera menos guionizada. En el otro podcast hablábamos de la paradoja de Fermi, de la pregunta ¿dónde están todos? Y hablábamos de la película La Llegada. 2016, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner. Esta película para mí es una película magna y os voy a explicar por qué. Me vais a permitir que me vaya un poco de la típica divagación en el argumento y me ponga a hablar un poco más sobre el lenguaje cinematográfico, ya que esta película es una película increíblemente cinematográfica. Hay unos recursos en cine que se llaman, en el montaje, en la forma de narrar la historia, se llaman flashback y flash forward. El flashback, vamos a pensar que la historia que nos están contando está ambientada en el momento histórico en el que esté ambientada, o si da igual que sea futurista, o da igual, ¿vale? Se plantea en un momento presente, ¿vale? Por lo menos para el personaje principal. Si el personaje principal vive en el año 10 a.C. o en el año 5000, ese es su momento actual. Y el flashback es una escena que nos está llevando a un momento anterior a ese presente. Y el flash forward es una escena que nos está llevando a un momento futuro. Hay películas que juegan con este lenguaje para narrarnos la historia, como hace Memento, por ejemplo, o Tenet, poner un par de películas de Christopher Nolan. Pero quiero remitir a esta porque esta hace una cosa muchísimo más meta, ¿vale? Que no es solo contar la historia, no solo es la manera en la que lo cuenta, porque también hay películas que han jugado mucho con eso, como por ejemplo Pulp Fiction, ¿no? Donde, bueno, vamos para adelante, para atrás, de momentos diferentes, para que la historia no tenga un sentido aparente hasta que no la ves entera, y entonces la reestructuras tú en tu mente. Pero esta película va mucho más allá de eso. Y va mucho acorde con varias de las preguntas que nos hemos estado haciendo. El tiempo, la vida, el sentido mismo de nuestra existencia. Y es muy bonita porque de la misma manera que ves una película de principio a fin, de la misma manera en la que parece que los personajes tienen decisiones, ¿no? Pero veas la cantidad de veces que veas esa película, los personajes siempre van a tomar la misma decisión. Entonces, claro, para ti el personaje no tiene el libre albedrío, pero el personaje desde su punto de vista está teniendo decisiones. Pero tú estás viendo la película como un todo, una película que ya está hecha, que ya está realizada. Entonces esta película, y ahora quiero advertir que voy a hacer spoilers, pero spoilers brutales, o sea, voy a destripar la película entera. Así que si alguien no la ha visto, por favor, no quiero estropearla, parad, verla y luego volved y seguimos hablando, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Estáis de vuelta? De acuerdo. Pues venga. La película empieza. Primero os quiero decir que la película no se enmarca en ciencia ficción, o no es ciencia ficción de una manera usual. Yo diría que incluso sería una nueva terminología que podríamos llamar ciencias sociales ficción, porque no está hablando del concepto del tiempo a través de la ciencia. Está hablando del tiempo a través del lenguaje. Utiliza estas teorías del lenguaje en la que la realidad se conforma con nuestra manera de hablar. Y esta forma de escribir de los heptápodos, estos círculos, estas frases circulares, donde el antes y el después tienen la misma visión, la misma presencia, hacen que la protagonista empiece a percibir su vida de una manera distinta. Y aquí está el experimento y el juego, ¿vale?
Claro, por un lado tenemos el hecho de que los heptápodos llegan para avisarnos de la catástrofe que vamos a generar y así poder evitarla. Pero para entender la magnitud de la catástrofe, tienes que verlo de una manera distinta. Cuando estudias historia, hay veces que se comete un error que viene dado de la misma percepción del todo, en el que tú, como ya conoces qué es lo que ha sucedido, dices, ¿cómo no lo vieron venir? Pero claro, es que es muy fácil decir que lo tuvieron que ver cuando ellos no tenían percepción que tú tienes. Es muy fácil acusar a alguien de decir, tenías que haber visto esta guerra o que iba a surgir esto tomando estas decisiones, pero es que tú lo sabes porque tú tienes esa concepción del todo, pero esa persona que está viviendo ese momento histórico se está limitando a ese momento concreto y tiene muchas limitaciones. Y claro, ahí ese es el punto en el que juega la película. Los heptápodos saben que los seres humanos tienen muchísimas limitaciones, entonces saben que tienen que aprender ese nuevo idioma porque en el momento en que lo aprendan su mente se abrirá y entonces lo que verán les dará una percepción totalmente distinta y sabrán lo que tienen que hacer. Pero claro, eso es lo que experimentan los personajes, pero ¿cómo haces que lo experimente el espectador? Esto es muy interesante y esto es lo que me parece una obra maestra. En el cine, en esto que os estaba comentando del flashback y del flash forward, cuando tú ves un flashback, piensas, vale, me está contando el pasado. Y cuando ves un flash forward, dices, vale, esto es lo que le va a pasar. Puedes jugar un poquito al engaño y que creas que es presente y pasado y se te confundan, como hace la serie de Westworld. En la serie de Westworld todo parece que está pasando en un momento y luego al final todo empieza a encajar y entonces, vale, ya lo entiendo. Pero aquí es diferente, aquí va a un nivel muchísimo más profundo. Porque la película empieza y tú, cuando lo ves, crees que estás viendo el presente. Claro, cuando ves a la protagonista con su hija, piensas, vale, estoy viendo el presente. Pero luego la película avanza y te das cuenta de que la hija no forma parte del presente. En ese momento, claro, tú, por tu educación cinematográfica, porque estás viendo películas desde la más tierna infancia, ves esa escena, inmediatamente, cuando ves más adelante, piensas, era el pasado. Lo que he visto es el pasado. Pero luego, cuando ella dice, yo no tengo hijos, entonces te encaja todo y vas viendo que ella está empezando a ver toda su vida. Y en lo que era el pasado, lo que tú creías que era un flashback, se convierte en un flash forward. Y resulta que cuando ella empieza a ver el tiempo en la totalidad, tú como espectador dejas de ver la película de forma lineal y la ves en su totalidad igual. Lo que hace que, y esto es lo maravilloso, los heptápodos le enseñan a ella a través del lenguaje a ver la realidad de manera distinta y la película te lo enseña a ti con el lenguaje cinematográfico y empiezas a verlo como lo ve ella. Y esto es impresionante. A nivel cinematográfico es impresionante porque es muy complicado construir esto y que funcione bien. Y funciona muy bien. Precisamente viene de una novela que lo hace con el lenguaje literario, que también lo hace muy bien. Entonces, es un doble esfuerzo de traducción y traducir de un idioma a otro y decir, mira, en el lenguaje literario te voy a enseñar a ver el tiempo de una manera general y te dicen en esta película, vale, pues yo te lo traduzco al lenguaje cinematográfico y te convierto el lenguaje cinematográfico en un lenguaje que te hace ver la vida en una perspectiva general, no una perspectiva particular. No ves la vida desde un día, desde el momento presente, vas a verla entera. Y aquí juegan ya con un rollo sentimental brutal
¿vale? Que es que el de la niña. Claro, tú piensas que esa niña que muere tan joven, tan pequeña, que su madre tiene que sufrir el dolor de la pérdida, que es brutal, es devastador. Y piensas, esto es una mierda, o sea, vivir esto es horrible. Merece la pena vivir esto, y de repente te dice, no, pero no mires ese momento, mira su vida entera, mira todos los momentos buenos que has pasado con ella. Y verás que ese momento tan horrible es pequeño, es una mierda y es terrible, pero es tanto bueno lo que has pasado con tu hija que ese momento no tiene importancia. Lo puedes dar una patada y olvidarte de eso, porque tu vida con tu hija ha sido maravilloso. Y es una enseñanza de vida que nos sirve para todos. Yo os lo digo, que yo como padre he pasado momentos muy, muy, muy duros, que en el momento en el que los pasas dices, es terrible, es angustioso, pero cuando los pasas y empiezas a verlo en perspectiva, el momento tan horrible empieza a hacerse más y más pequeñito y más pequeñito, hasta que entiendes que la vida no es un momento, es un sinfín es un transcurso. Y si fuéramos capaces de verlo, como en su momento os dije, como un ser cuatridimensional, donde el tiempo es una dimensión más, sería impresionante lo que veríamos, porque la vida sería totalmente distinta y totalmente, la concepción de ella sería increíblemente diferente. Y bueno, es lo que os quería contar. Quería hablaros un poco de esta película y me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os pareció, si os llegó, si la habéis tenido que ver varias veces para entenderla, o cualquier cosa que queráis compartir. Sobre todo si tenéis alguna duda, os surgió alguna duda, compartirla para que nos la hagamos todos, porque poco a poco entre todos haremos más y más preguntas, y a esta rima ninguna respuesta. Os deseo lo mejor, muchas gracias por escucharme, espero volver a veros por aquí, y hasta entonces, un abrazo a todos.